11:29, me parece propicio dar lugar a la mesa siguiente. Entonces tengo el gusto de presentar al trabajo del cartel siguiente, El lugar del analista. Este cartel está constituido por Laura Caparra, Lorena Ritt, Massini, Diego Romeo, Andrea Verónica Aguilar. Les damos la palabra, les recordamos que a las 12:30 culminamos, con lo cual, bueno, ustedes van a administrarse los tiempos de manera tal que dejemos un ratito para poder hacer comentarios a vuestras presentaciones. Les doy la bienvenida, para mí es un honor en nombre de Dirección Directiva y conjunto con el Cartel de Carteles de pasar a escucharlos. Buen día a todos. Buen día, Bueno. gracias. Buen día. ¿Querés empezar, Laura? Tú empezás si querés hacer... Dale, sí, dale. sí, Bueno, sí. buen día para todos. Gracias por estar acá, por escucharnos. Como dijo recién Pablo, este es el cartel del lugar del analista. Queremos agradecer primero, antes que nada, a la escuela por brindarnos este espacio en donde podemos compartir la clínica y pensar juntos la teoría. Y sobre todo agradecer a José Suberman, que es nuestro +1. Gracias por su generosidad y su escucha, ¿no? Que él siempre nos da esa coordenada que nos sirven para poder seguir avanzando ahí donde tenemos obstáculos, dudas, así que José, te agradecemos mucho. Bueno, también queremos darle formalmente la bienvenida a Andrea Aguilar, que ya se incorporó este año, y la verdad que es un placer que trabajemos todos juntos. Bueno, vamos a empezar. Empieza Laura, después sigo yo, Diego y Andrea. Bueno, Laura, te paso la palabra. Bueno, gracias, Lore. Comienzo entonces. Y les cuento el título de mi trabajo, se llama La transferencia, lectura acerca de la ironía en un análisis. En esta oportunidad intentaré con la letra de un libro de Philippe Roth, El mal de Portnoy, recorrer por medio de esta obra literaria la experiencia que el analista pueda transitar en la transferencia, desde el lugar a que es convocado por el analizante y su discurso. Las preguntas y cuestionamientos que han surgido encontraron en la experiencia del cartel no solo la articulación teórica, sino la ocasión de transmitir lo imposible y lo posible de una práctica imperfecta como lo es el psicoanálisis. La transferencia como dispositivo orienta la demanda de quien llega a la consulta al sujeto supuesto saber, lugar simbólico que me convoca en esta ocasión a compartirles algunos párrafos del libro que les mencioné. Tomaré del libro, como les decía, de Philippe Roth, El mal de Portnoy, lo que constituye la tarea del analista escuchar una demanda con la cual llegan muchas personas a un análisis, la demanda de curarse. El personaje que crea Roth es un apesadumbrado hombre de 33 años, Alex Portnoy, quien representa la improvisada tarea de un paciente, de un psicoanalista, a un hombre tan lleno de ira como de lujuria. La consulta es el escenario del libro, en el cual no hay lugar para la censura, y así el autor expone, a través de este personaje, la burla satírica, como hijo de una familia judía con respecto a su propia crianza y a la hipocresía de una sociedad norteamericana pacata en la década del 40, entre otros aspectos. En este caso, la burla y la ironía pivotean en un relato que despierta risa, asombro y por momentos angustia, cuando el exhibicionismo y la desmesura invaden con detalles obscenos. Los invito a recorrer algunos párrafos. Alex habla de una de las tantas escenas que evoca de su infancia. Anda por ahí comiendo patatas fritas, dice, y se derrumba en la silla de la cocina, dispuesta a deshacerse en lágrimas de una vez por todas. Al salir del instituto se va con Marvin y se pone morado de comer patatas fritas. Díselo tú, Jack, porque yo solo soy su madre. Dile cómo va a acabar. Mira, Alex, dice con pasión, localizándome cuando trato de evadirme. Esto empieza con diarrea, pero ¿sabes cómo termina? Con el estómago tan sensible como lo tienes, ¿sabes cómo va a acabar? Llevando una bolsa de plástico para hacer tus necesidades en ella. ¿Quién ha sido la persona del mundo más incapaz, de enfrentarse a las lágrimas de una mujer? Mi padre, y yo detrás.
Mi padre dice, ya has oído a tu madre, no vayas a comer patatas fritas con Marvin al salir del instituto, ni nunca, añade ella, ni hamburguesas fuera de la casa, dice él. Hamburguesas, dice ella con rencor, como si estuviera diciendo Hitler. Las preparan con los que le da la gana y él va y se las come. Jack, haz que lo prometa antes de que sea demasiado tarde. Lo prometo, aúllo, lo prometo. Y salgo corriendo de la cocina. ¿Comprende usted con qué me enfrentaba, doctor? La minga era lo único que podía considerar mío en este mundo. Esta es mi vida, doctor, esta es mi vida. Y resulta que toda ella pasa por un chiste de judíos. Doctor, ¿qué nombre le daría a usted a esta enfermedad que padezco? Ay, qué secreto los míos, qué vergüenza, palpitaciones, sofocos, qué sudores. Qué modo de reaccionar el mío ante las más sencillas vicisitudes de la vida. Doctor, no lo soporto más, no soporto vivir tan aterrorizado por nada. Otórgueme la bendición de la virilidad. Hágame valiente, hágame fuerte, hágame completo. Justamente este paciente que nos propone Roth replica la transferencia a lo que configura su propio pesar. El eco que resuena del sujeto, ironía mediante sale de una crianza mortificante de mandatos parentales. Continúa el narrador. Mira, le parecerá exagerado, pero es un milagro prácticamente que yo siga pudiendo andar por mi propio pie. Cuánta histeria, cuánta superstición, cuánto ándate con ojo, cuánto cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, contrólate. No tenían el menor sentido del humano. Es un chiste familiar el día en que yo estaba mirando la tormenta de nieve por la ventana de muy pequeñito y pregunté muy ilusionado, mamá, ¿nosotros creemos en el invierno? ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? A mí me crió una banda de Hottentotti y de Zulúes. Ni se me pasaba por la cabeza que se pudiera uno beber un vaso de leche con el sándwich de salame sin ofender a Dios Todopoderoso. Imagínense las broncas que no me echaría la conciencia cuando empezó lo de las pajas. El sentido de la culpabilidad, los temores, se me metió el terror en los tuétanos. ¿Qué había en su mundo, el de mi padre y mi madre, que no estuviera cargado de peligro, chorreando gérmenes, lleno de riesgo? Abundan en porno y las referencias a sus padres, interpuestos entre su deseo y la realidad, entre sus impulsos y los mandatos, entre sus convicciones y aquellas impuestas por la época y la religión. Continúa el protagonista. ¿Qué otra cosa, le pregunto a usted, eran sino todas esas prohibiciones alimentarias? ¿Para qué servían, sino para que los jóvenes hiciéramos práctica de sometimiento y represión? La inhibición no crece en los árboles, sabe usted, requiere paciencia, concentración, unos progenitores muy entregados y con una considerable inclinación al sacrificio. El relato ofrece una imagen, la imagen coagulada de ser el nene inmaculado de la mamá, que en el despertar sexual despreciaba y rebajaba a cualquier gipse, mujer no judía, que fuera a parar a su cama. El analizante que nos propone Roth, aquejado por la implacable presencia de la lujuria, en sus actos y fantasías no encuentra una gratificación sexual. Continúo con el texto. De repente me da por recordar el modo en que mi madre me enseñó a orinar de pie. Escuche, este puede ser el dato que estábamos esperando, la clave de lo que determinó mi carácter, lo que me obliga a vivir en este padecimiento, desgarrado, entre unos deseos que mi conciencia encuentra repugnantes y una conciencia que mis deseos encuentran repugnantes. Fue así como aprendí a mear en el váter como un hombre. Escuche usted. Estoy de pie junto al círculo de agua mientras mamá permanece sentada en el borde de la bañera junto al váter, controlando con una mano el grifo del baño, un chorrito en el que debo inspirarme al parecer, y haciéndome cosquillitas con la otra en la parte de abajo del pito. Haz un pisicito bonito, haz un pisicito lindo para mamá, me canta, cuando de hecho lo que estoy haciendo ahí representa con toda probabilidad mi futuro. Figúrese. Bien, el personaje habla y descubre las marcas de goce que el otro imprimió. ¿Qué estatuto se puede otorgar al humor y al uso de la ironía desde el psicoanálisis? Escritos sobre la ironía aluden a esta como una figura retórica desde estudios lingüísticos literarios, y desde la filosofía abundan aquellos que la definen como una vertiente del carácter humano. Hay acuerdo de que la ironía al lector debe efectuar una manipulación semántica que le permita descifrar correctamente el mensaje, ayudado por el contexto o por una peculiar entonación del discurso. Los subrayados irónicos están escondidos entre los pliegues del discurso, los dobles sentidos, los equívocos o malentendidos.
La ironía es la primera de las fórmulas utilizadas por Sócrates en su método dialéctico. El maestro hacía el disimulo para obtener una respuesta de su interlocutor, parte del método que permitía al alumno confrontar con lo real de su no saber. El filósofo hace una ficción de ignorancia. Hay acuerdo en que implica un proceso de negación, por cuanto se reconoce en esta lo contrario de lo que se está diciendo. Al respecto, en el concepto de ironía, Kierkegaard afirma que una determinación común radica en que el fenómeno no es la esencia, sino lo contrario de la esencia. Por su uso corriente, es considerada una de las formas del humor, ya que tiene una correlación fisiológica, por la ocurrencia que provoca risa, y por el hecho de que sucede ante un tercero, que no se ve envuelto en el texto, lo mismo que el chiste, que se ocupa siempre de un tercero distinto del emisor o receptor. Es decir, que la risa es completa si no se refiere al que escucha, si no lo alude. El humor se centrada en el desarrollo de la teoría psicoanalítica con Freud y su escrito Chiste y su relación con el inconsciente. Lo característico del chiste, dirá, es que es un trabajo psíquico que se sirve del proceso de condensación y desplazamiento para vencer la inhibición, represión y producir una ganancia de placer. Lo específico del chiste es su vinculación con lo inconsciente. Establece una diferencia con lo cómico, ya que mientras el chiste es una realización del inconsciente, lo cómico se descubre. No hace falta una tercera persona, sino que es un hallazgo que se descubre en los movimientos, las formas, acciones y rasgos de carácter. Hay un nexo indisociable entre lo cómico y el chiste, que se enfila contra lo establecido y nos hace reír. Salir de la literalidad es parte de este tipo de construcciones, como en el chiste, donde Freud nos enseña que se produce una transformación en lo contrario. El humor, entonces, permite al sujeto salir del lugar penoso frente a lo que produce dolor. En el texto El humor, de 1927, Freud agregará que el acento psíquico no está en el yo, sino que lo coloca en el superyo. Al producirse una actitud humorística, el superyo rechaza la realidad, y eso sirve a una ilusión. Ante un superyo severo, cobra el yo un carácter emancipador, opositor con una ganancia de placer. Así, la sátira, muchos de estos relatos infantiles, provocan risa y promueven cierta indulgencia frente a lo tragicómico de la vivencia. La función de la tercera persona, que según Freud es imprescindible para que el chiste se efectúe, Lacan la coloca en el gran otro, como lugar simbólico. Es el otro quien autentifica, hay una llamada al otro, como lugar de verificación del sentido y es quien da valor al juego significante. En el caso de lo cómico, el problema del otro y del amor se encuentran en su centro. En el seminario de la transferencia, Lacan invoca la relación entre el amor y lo cómico, en el que recuerda dos aspectos que ha observado sobre el amor. El primero, el amor es un sentimiento cómico, y el segundo, el amor es dar lo que no se tiene. En la comedia clásica podemos apreciar el tema del amor en su centro, e incluso en la época del teatro griego, la tragedia guarda relación con la comedia, ya que expresa el intento del sujeto de adoptar una relación distinta con la palabra a la que tenía con la tragedia. En su seminario sobre la transferencia retoma la idea de que el amor es un sentimiento cómico, haciendo un enlace entre lo cómico y la transferencia, ya que esta última no se puede pensar por fuera de lo que Freud conceptualizó como el amor de transferencia. Uno de los ruegos del afligido Alex a su analista es que lo haga fuerte, completo, viril, tratando de persuadir al otro que tiene aquello que podría completarlo, responder desde su lugar, fortalecerlo, que reaccione ante su goce perverso, podría conducir a que continúe ignorando su falta. En cambio, intervenir por medio del sentido, apuntando a producir lo que Isidoro Beck menciona como una diplopía, intenta producir un movimiento a esa forma coagulada. Entonces, producir una diplopía en este caso implicaría diferenciar entre la demanda de cura y también demanda de amor que se dirige al analista y lo intolerable, aquello que constituye un goce no articulado al deseo y que interpela el quehacer del analista a producir, de ser posible, una apertura al inconsciente. Una infancia asfixiante, una madre neurótica, posesiva y manipuladora, y un padre permanentemente estreñido y secuestrado por su trabajo. Así lo define el protagonista.
son el telón de fondo por el cual culpa a sus padres, a su familia y a su entorno por su sufrimiento. Considero que el sujeto del inconsciente puede leerse en los pliegues de un relato que va de lo real del odio y sufrimiento a causar cierta gracia, del encuentro con lo intolerable a la ironía como intento de agradar al otro, un otro obturado en el fantasma, donde el sujeto se ofrece como objeto que lo completa. Ante el analista, no sin su presencia, de este modo va desacralizando ese mundo de certezas que poco a poco se va desvaneciendo. Bueno, hasta aquí mi trabajo. Le doy el pase a Lorena. Gracias. El micrófono, Lorena. Lorena, Ahí está. Ah, Ahí perdón, está. lo había desmuteado, Perfecto. pero no se desmuteó. Gracias, Lorena. Bien. Bueno, puse como título El lugar de la ternura en un análisis. La palabra nunca tiene un único sentido, ni el vocablo un único empleo. Lacan, Seminario 1, clase 19. Mientras iba haciendo mi recorrido por diferentes textos, para seguir pensando sobre el lugar del analista, me encontré con uno de Fernando Ulloa, que habla sobre el concepto de ternura. Al leerlo, me surgieron varios interrogantes. ¿Qué relación podrá tener con el lugar del analista? ¿Qué lugar podría tener si es que lo tiene en un análisis? Partiendo desde mi recorrido por el diccionario, arribo a estas dos acepciones. 1. Sentimiento de amor, cariño o profunda amistad. 2. Blandura, especialmente de la carne. Para Freud, la ternura es un afecto. La ubica como la corriente más antigua, el afecto que se da en esa primera relación madre-hijo. Refiere que está ligada al amor, pero que no es sin la corriente erótica. También refiere que cuando un paciente habla en relación a otro con mucha ternura, habría que desconfiar, pensar que detrás de ella se podría ocultar el odio. Es decir, pueden cubrir el odio y la rivalidad. En Consejos al médico, Freud toma el modelo del cirujano para ubicar que así como éste debe dejar de lado todos los afectos para realizar una operación efectiva, el psicoanalista debe hacer lo mismo en el análisis con un paciente. Poner a jugar los sentimientos sería no solo desfavorable para el trabajo, sino también que se expone indefenso a las resistencias del paciente. Agrega además que la frialdad que debe tener es justificada, ya que crea condiciones propiciatorias para ambos. Para el médico, cuida de su propia vida afectiva, para el enfermo, el máximo grado de socorro que es posible prestarle. Lacan, en Dirección de la cura, va a decir que los sentimientos deben quedar afuera, ya que el analista paga con su ser. En relación a los 4 discursos, Lacan refiere que el discurso del analista, quien sostiene el lugar de semblante del objeto A, allí donde su propio goce queda por fuera del escenario analítico, es la ética del psicoanálisis. Es decir, ética encarnada en la función del analista, cuando de lo que se trata es del deseo del sujeto y el objeto de la pulsión, tomando como premisa el dejarse investir como sujeto supuesto saber para que sea posible la instalación de la transferencia. Fernando Ulloa refiere que el concepto de ternura está en relación a la empatía y al miramiento, siendo la primera la habilidad que facilita al clínico diagnosticar las causas del sufrimiento de quien está a su cuidado, y el miramiento el que garantiza la condición de un sujeto autónomo, aún en condiciones de extrema invalidez y dependencia, la cual tiene un valor fundamental en la ética clínica. Hace un paralelismo con la función materna. Quien está al cuidado de ese hijo debe saber por qué llora, si tiene frío, hambre o tiene alguna dolencia, así como también reconocer que es un sujeto ajeno a ella, empatía, y debe garantizar que en el niño la gradual autonomía, miramiento.
El término autonomía para Ulloa está relacionado con el respeto por la singularidad del otro. Volviendo al concepto de empatía, el mismo está enlazado al estar afectado. Ulloa expresa, es la necesaria resonancia del estar afectado por quien demanda, lo que permite al clínico inclinarse frente al sufrimiento que debe asistir a la manera de la empatía propia de la ternura materna, que sabe por qué llora su hijo. Este estar afectado es a la manera de la abstinencia, no poner a jugar los propios ideales ni los anhelos hacia el analizante, que lejos está de la indolencia, la cual neutraliza al analista obturando la capacidad de tener resonancia íntima. Mientras leía el concepto de ternura planteado por Ulloa, me preguntaba si este estar afectado no remite al concepto de pulsión, teniendo en cuenta la definición de Lacan en el seminario 23. El eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, pero para que éste resuene, consuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. En un análisis, las palabras tanto del analizante como del analista resuenan en esos cuerpos produciendo movimientos en la transferencia. Voy a comentar un recorte clínico. Sandra, 52 años. Empezó tratamiento hace varios años, a través de una prepaga. Es hija adoptiva. Siempre se sintió muy agradecida con sus padres por haberla adoptado, pero nunca se sintió merecedora de ese amor. Se nombra como un desastre, una mierda, y siente que nada va a poder hacer con su vida. Se presenta con un cuerpo dolorido, siempre enfermo y desnutrido de vida. Tiene una hija, a la cual cuida en exceso. Por momentos aparece una ternura excesiva que pronto se transforma en agresividad. Antes de continuar, quisiera recordar lo que dice Lacan en el seminario 20, que no se conoce amor sin odio, por eso inventa la palabra odio-enamoramiento. Continúo con el caso. Sandra realiza las tareas de la casa. Entre su hija y la casa no tiene tiempo para ella. Con Daniel, su marido, se lleva mal al punto de odiarlo. Varias veces lo echó de la casa, pero este no se va y ella, como no trabaja, no puede separarse. A medida que se va desplegando su discurso, se va escuchando que la manera que tiene de vincularse con el otro es de tal modo que no se puede distinguir de quién se está hablando, como si esos dos cuerpos fueran uno. Me enoja que mi hija no quiera estudiar inglés, es muy importante. Cuando indago sobre esta insistencia, cuenta que ella de chiquita estudió 7 años inglés y que le gustaría seguir estudiando. Me gusta tener la casa arreglada. Pienso en pintar los cuartos, cambiar la grifería, pero Daniel no hace nada para arreglarla. A lo que yo agrego, vos tampoco. Y le pregunto, ¿por qué la casa tiene las marcas de Daniel? El descuido y lo caído y no las tuyas. En una sesión me dice que le quedó resonando mi pregunta y es la primera vez que tiene ganas de hablar de su emprendimiento laboral. En esta dirección es lo que quiero ubicar cuando hablo de resonancia, el efecto que una intervención de la analista puede tener en un análisis. Transcurrido unos años, decido dejar la prepaga. Cuando se lo voy a transmitir a todos los pacientes que atendía por la misma, me encuentro en un dilema en relación a Sandra. Justo cuando decido hacerlo, ella se iba a realizar una operación que le generaba mucho miedo, ya que siempre lo mortífero en ella está presente. Sus palabras eran, me voy a morir, mi hija va a quedar sola, su padre no se hace cargo de nada. Me pregunto, ¿por qué demoro en decírselo? Me cuestiono esta posición de cuidarla. A partir de este interrogarme, mis intervenciones fueron diferentes. No se trata aquí de que el analista ocupe el lugar maternal. La posición del analista es exactamente inversa a la posición de una madre. No está al borde de la cama, sino detrás, dice Lacan en el seminario 1. Por lo cual me puse a jugar algo de la función materna y paterna
en cuanto a apostar a la otra edad y a los límites. Le comento que dejo de atender por la prepaga, se angustia y enoja. Refiere que no puedo dejarla así, ya que necesita el tratamiento. Le sugiero que ella puede continuar con un tratamiento por la prepaga, pero que ya no sería en este espacio, ya que este sería en otras condiciones. Pide pensarlo, pasa una semana, y pide un horario, y si es posible el que ella tenía. Ese horario, esa semana estaba ocupado. Cuando retoma las sesiones se trabaja sobre la posibilidad de dejar que siempre el otro le provea, la prepaga, el marido, y esperar que en el análisis también suceda lo mismo, y que ella pueda generar sus propios ingresos. ¿Se podría pensar que esta posición que el otro le dé y la sensación que ella tiene de no poder proveer tienen relación al objeto oral? Lacan plantea que la angustia en el objeto oral es por el agotamiento del pecho materno y no por la ausencia de esta. En este espacio la cosa es diferente. Lejos de proporcionar el pecho aparece la abstinencia. Un día me avisa que no puede pagar porque todavía el marido no cobró, que sí pudo pagar la sesión del tratamiento de su hija y la de su médico clínico. Refiere sentir vergüenza de tener la sesión si no pagó el mes anterior, porque ella paga a mes vencido. Le ofrezco que venga y que hablemos del tema. Al introducir la pregunta por su economía y ubicarle cuáles son las condiciones del pago por su análisis, refiere a angustiarse y tener la sensación de sentirse desarmada. ¿Qué hacer como analista frente a esta angustia? ¿Calmarla al estilo materno, como hace una madre con su niño cuando llora? ¿O lejos de eso, apostar a que aparezca el sujeto? ¿Podría relacionarse con el sujeto autónomo del que habla Ulloa cuando habla del miramiento? La siguiente sesión no se realiza, ya que todavía seguía sin pagar las sesiones anteriores. Le respondo a un mensaje que me había enviado diciéndole que cuando organice la economía me llame y retomamos las sesiones. Pide que le guarde el horario de la sesión siguiente y me pregunta si es posible. A este mensaje no respondo. Este significante retomar le generó enojo y angustia. Paga la deuda y pide el horario de su sesión. Me comenta que quedó muy molesta y angustiada por esta situación. No entiende por qué no le respondí el mensaje y no le gustó que le haya respondido con la palabra retomamos. Así como tampoco le gustó que yo dejara la prepaga y le cobrara lo que le iba a cobrar, sabiendo que ella no podía sostenerlo y necesitaba de ese espacio. Cuando indago un poco más en relación a esta angustia y este desarme que ella ubica, dice: para ustedes los psicólogos es fácil, se va un paciente y después viene otro. Para los pacientes no es así, me sentí un desecho. Se empieza a abrir este lugar fantasmático de objeto, ese objeto anal, ser un desecho para el otro. Del relato de su nacimiento tengo el siguiente recuerdo. A su año y medio, su madre le pregunta a un matrimonio, los que serían sus padres, que siempre les llevaban comida, si la querían adoptar a Sandra. Este matrimonio ya había adoptado un niño, el cual pasaría a ser su hermano. Ellos la adoptaron y alojaron. Le recuerdo esa escena diciéndole que queda identificada ese lugar de desecho y que no puede apropiarse del amor que estos padres le dieron, quedando identificada a lo callejero, a lo desnutrido, a lo pobre. Ella se sorprende al escuchar esta historia, y también me sorprendo al escuchar lo que ella dice. Esta no es mi historia. Mi madre biológica era una mujer joven que quedó embarazada y venía de una familia adinerada. Sus padres, como no querían que se sepa, la llevaron a un lugar en el campo, y luego, apenas nací, contó mi tía, me vistieron con ropa muy linda y me llevaron con mis padres. Esta parte de mi historia es linda, no así la de mi hermano, que una vez su madre biológica lo quiso tirar por el inodoro. ¿Qué te habré transmitido para que te quede esa historia?
¿Cuál es su origen? Para el psicoanálisis el origen está perdido. Si de entrada está perdido y escribir implica un comienzo, ¿por qué no escribirlo con otra letra? Pasar de la letra desecho, hija desechada, mierda, empobrecida, a otra letra, con otra música. ¿Podrá desarmarse ese lugar sin quedar ella toda caída? ¿Podrá despedirse de él para inaugurar otro? Las despedidas son lo único que sabemos del cielo y lo único que necesitamos del infierno, como diría Emily Dickinson en uno de sus poemas. Y en este recorrido, que aún no termina, se abre paso a otro interrogante. ¿Podemos pensar a la ternura también como la empatía, en tanto resonancia libidinal, aquello que Lacan plantea en el Seminario 24, como el forzamiento donde un psicoanálisis puede hacer sonar otra cosa que el sentido? Desunir el sentido y el sonido para que suene otra música, otra melodía. Al modo de la poesía, un analista deberá producir un significante nuevo. Bueno, le paso la palabra a Diego. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, el título del trabajo es El discurso del capitalismo y el lugar del analista. Las voces que a inicios de 2020 auguraban una batalla librada por la humanidad toda, unida en fraternidad y solidaridad contra el común enemigo del virus, a poco andar se acallaron. Los acontecimientos que evidencian lo contrario son contundentes y dejan expuesto el discurso imperante con claridad meridiana. Aquel cuya crisis Lacan manifiesta casi 5 décadas atrás, en los albores de la etapa llamada neoliberal, el discurso capitalista. La lógica de la acumulación, marca de origen, avanza, sin pausa y con prisa, frente al predominio global del mercado y sus leyes, ejecutadas por su mano invisible. ¿Qué tiene para ofertar el discurso psicoanalítico? Si bien la intervención analítica supone en un inicio el juego entre oferta y demanda, es en rigor opuesta a la capitalista, en tanto no promueve la satisfacción de la demanda a sabiendas de lo fútil de tal empeño. En la conferencia de mayo de 1972, titulada Del discurso psicoanalítico, Lacan señala que el discurso capitalista sustituye al discurso del amo. Surge a partir de una inversión en este último entre el S1 y el sujeto barrado. Desde ya esta operación no deja intactos ni al sujeto ni a los lazos sociales. La desigualdad, los fenómenos de segregación y exclusión no pueden pensarse como contingentes, sino como las consecuencias inherentes e inevitables de este funcionamiento discursivo. Y el padecimiento del sujeto tiende a alejarse del síntoma neurótico que lo interroga hacia un malestar difuso que no toma forma de pregunta. Poco antes, en el saber del psicoanalista, indica su rasgo distintivo, la Verwerfung, el rechazo fuera de todos los campos de lo simbólico de la castración. La dimensión amorosa queda excluida y la deseante condenada a un esfuerzo incesante en pos de esos objetos de consumo que prometen colmarla. En el discurso del capitalismo, el saber está al servicio de producirlos. El sujeto, que pasa al lugar de la gente merced al desplazamiento del significante amo bajo la barra, se ve capturado en un circuito continuo que se ordena en torno a producir y consumir. Respecto de un otro al otro, Lacan expresa que los medios de producción fabrican cosas que engañan al plus de gozar, y que lejos de poder esperar colmar el campo del goce, no están siquiera en condiciones de bastar para lo que, debido al otro, está perdido. La plusvalía se homologa al plus de gozar. Homología es un término que tiene valor conceptual en distintas disciplinas, como en biología y bioquímica, pero también en geometría y matemáticas. Es una transformación geométrica de una figura en otra coplanaria, de manera que se corresponden punto a punto y recta a recta, respetando ciertas leyes.
En matemáticas, dos curvas de una variedad son homólogas si pueden conectarse por medio de una superficie dentro de la variedad. Ser homólogas es una relación de equivalencia. Esta última definición me parece más ajustada a la lectura lacaniana en la medida que la relación planteada no es de correspondencia absoluta. Tanto la plusvalía como el plus de gozar suponen una pérdida y una recuperación de goce. Pero mientras el capitalista asume la ganancia y destina la sustracción al proletario, en el otro caso ambas recaen sobre el sujeto. Y así como la acumulación prevalece en el capitalismo, es en el plus de gozar, en tanto implica una renuncia al goce efecto del discurso mismo, que Lacan ubica la esencia del discurso analítico. A continuación, un recorte clínico relativo a la tensión entre ambos discursos. Consulta a un joven próximo a finalizar su formación profesional, que acaba de ingresar a un grupo empresario prestigioso en su rubro. Casi en simultáneo, irrumpe la pandemia, y su jornada laboral se traslada a un espacio virtual y a una temporalidad que parece continua, circular, sin intervalos. No hay día, no hay hora. En cualquier instante pueden llegar uno o decenas de mensajes, correos electrónicos e invitaciones a distintas reuniones. Requerimientos de un otro vehiculizados por dispositivos que parecen acentuar el tono imperativo y amenazante. Las observaciones sobre su quehacer se le vuelven demoledoras y hacen eco de lo visto y oído en la novela familiar. Aquello que desde un inicio había celebrado como un avance significativo en su carrera profesional, torna en agobio y malestar insoportable. Su labor se ve interrogada de modo persistente e impredecible, arbitrario, instándolo a una respuesta inmediata. La empresa en cuestión, lejos de verse afectada por los avatares de la crisis sanitaria, económica y social, aumenta exponencialmente sus ventas y ganancias, superando récords y desbordando la capacidad de todos sus equipos de trabajo. Sin embargo, no es momento de festejar. No es suficiente, no alcanza, hay nuevas metas, no es posible detenerse, no si se pretende llegar a la cima. Fue arduo el recorrido para ubicar este contexto, a partir del cual, entre otras cosas, queda claro que no es su desempeño laboral lo que está puesto en discusión. Es en el relato de uno de estos encuentros virtuales con pares y superiores que se recorta un término inesperado. Su narración lo describe paralizado en medio de las vehementes argumentaciones que allí se sucedían. Se sentía como si hubiera robado a la empresa 1 millón de pesos, tal como si estuviera semana a semana sacando el dinero, apurado, simulando que trabaja, esperando que finalice el mes y cobrar el sueldo. Sí, el empleado laborioso encubre un chorro, un auténtico farsante. En suma se percibe como un impostor. Significante que lo remite, al ser citado, a hablar de su padre, a quien define ni más ni menos que como un mentiroso. Tiempo después me comparte un video de una vieja publicidad que formaba parte de una campaña que apuntaba a concientizar sobre ciertas problemáticas, en este caso sobre el alcoholismo. El paciente le añade un comentario a modo de título: Traumas de la infancia. Las imágenes muestran en primer plano a una persona con una máscara sonriente y a la vez grotesca, que parece conversar enérgicamente en una reunión mientras bebe sin parar. La banda sonora se va distorsionando y ralentizando, a la par que el personaje en cuestión comienza a decaer paulatinamente. Finaliza de modo abrupto, girando la cabeza y mostrando otra máscara, esta vez con expresión triste y devastada. Una voz en off sentenciaba: estas son las dos caras de un mismo problema. Cuando tomás alcohol en exceso, el alcohol te toma a vos. El analizante recuerda los intensos temores que a temprana edad experimentaba frente a estas imágenes y destaca en particular la música y la mirada del personaje. Los ojos,
que por efecto de las máscaras parecían dos agujeros. A partir de ahí puede mencionar lo que le sucede cuando siente que lo miran, cuando percibe una mirada fuerte o penetrante, que entiende como un reto, enojo o disgusto. Advierte que está muy atento a las apreciaciones y valoraciones de su entorno. Por otro lado, asocia acerca del vínculo de su padre con el alcohol y recuerda que, siendo el niño, el papá enviaba a su hermana, pocos años mayor, a comprar vino y cerveza que consumía diariamente mientras la madre trabajaba. Al preguntar, resultan coincidentes los años de tales reminiscencias con los de la publicidad. En el discurso analítico encontramos al saber en el lugar de la verdad y al significante amo en el lugar de la producción. La relación de oposición con el discurso capitalista es manifiesta. El discurso analítico retoma aquello que el discurso capitalista rechaza. Rechazo que deshace el circuito de la banda de Moebius y provoca un movimiento circular, permanente, que no casualmente evoca con frecuencia a un pequeño hámster corriendo frenéticamente en la rueda de su jaula. El analista, desde el lugar de la gente o del semblante al cual es llevado si asume su acto, propicia esa producción de ese uno. Ese mejor uso del significante como uno que Lacan señala en la conferencia de Milán que se espera del análisis. Continúa. Es tal el discurso analítico. Se dice este algo muy precisamente al nivel donde el significante es el uno, la raíz misma del significante. Lo que hace que el significante funcione, porque es ahí que se atrapa al uno, es ahí que hay uno. El uno que no une, dirá en el seminario 16. El significante permite cernir un objeto, que no tiene valor de uso ni es acumulable, pero que al sujeto le permita tal vez saber arreglárselas en ese campo. Campo de esos medios de producción que constituyen los montajes pulsionales de cada quien. Saber hacer a construir, que apuesta a saber estar allí para saber salir de allí. Si el discurso del capitalismo se funda y sostiene en el rechazo de la castración, el discurso analítico conserva su vigencia en tanto reconoce a lo imposible como el corazón de su práctica. Bueno, hasta ahí. Le doy paso a Andrea Aguilar. Hola, buen día. Mi trabajo se llama, le puse como nombre, el psicoanálisis en la virtualidad en época de pandemia. De los encuentros en consultorios a la pantalla. Dice Freud, en Consejos al Médico, el éxito de un tratamiento se asegura mejor cuando uno procede como el azar. Se deja sorprender por sus virajes, abordándolos cada vez con ingenuidad y sin premisas. La pandemia me puso en un dilema y aprendizaje de algo nuevo que implicaba cómo seguir el análisis mediante la tecnología, donde la presencia de los cuerpos se veía afectada o impedida por el distanciamiento social. Escenario que convocaba a los pacientes y a mí, como psicoanalista, a un cambio de encuadre, donde los encuentros se producirían, dependiendo de cada paciente, mediante videollamadas, Zoom, Skype, hasta llamadas de voz. Hacer las sesiones en casa y no colapsar ante el encierro frente a la aparición de angustias, síntomas, ansiedad, preocupaciones, fue la manera que se encontró de mantener el análisis con todas sus posibilidades, donde la voz y la mirada, como objetos que a través de estos dispositivos devienen presencia. Apostar en no interrumpir las sesiones de terapia en la situación de pandemia actual lleva a interrogar algunos aspectos, o me llevó a interrogar algunos de los aspectos de la práctica analítica, en relación al encuadre, como de la posición y función del analista. ¿Cómo construir un espacio analítico en lo virtual? ¿Qué lugar para el analista habrá trabajando mediante redes virtuales? Interrogantes que me fueron apareciendo en este tiempo donde la irrupción de la pandemia nos sorprendió.
también retomando conceptos como el del cuerpo en la enseñanza de Lacan, que empezó ubicándolo como el producido de una imagen especular reflejada en el espejo. Este cuerpo especular se liga al imaginario, estableciendo desde siempre su dependencia del campo del significante. Es decir, el encuentro de cada sujeto con su cuerpo se mediatiza a partir de la simbolización del otro. A partir de que trabajamos con el cuerpo, que es una adquisición en la construcción del psiquismo, y no con el organismo, que queda más del lado de la medicina, desde esta posición Freud también empezó estableciendo que con la histeria evidencias de la existencia de un cuerpo que no se correspondía con el estudiado por la medicina. Por ende, la lesión de las parálisis histéricas no coinciden con las vías aferentes y eferentes del sistema nervioso. El cuerpo se corresponderá a significantes desde el decir de Lacan. Si el sujeto tiene un cuerpo, este se hace presente también, aunque la sesión sea a través de una pantalla o teléfono, al igual que en el consultorio, acostado en el diván, sentado en una silla cara a cara. Generamos a través de la regla fundamental de la asociación libre que el traumático haga sus pasajes por la palabra. Es desde el dispositivo analítico que querrá tener la respuesta sobre su goce, sin embargo de su goce nada sabemos. Un analista hace lugar a que el goce de un sujeto pase a través del lenguaje, escuchando sus historias, recuerdos, relatos, vivencias, donde las sesiones no solo sean relatos de información, donde la dialéctica de las asociaciones del paciente, el analista puntúa el discurso del paciente. Y en esa puntuación queda así enlazada al corte de sesión. Dice Lacan, la suspensión de la sesión no puede dejar de ser experimentada por el sujeto como una puntuación en su progreso. Interrumpe la intención de significación y un nuevo sentido aparece. Frente a la angustia confinada, un analista ofrece la posibilidad de articular un decir. Hace una lectura desde la posición transferencial, desde donde interviene para no repetir la escena que constituyó a ese particular sujeto en su neurosis. Dichas intervenciones en estos tiempos son posibles desde este nuevo encuadre que es del otro lado de la pantalla virtual. La función del analista, Lacan la sitúa. Dice, el analista se distingue en que hace de una función que es común a todos los hombres un uso que no está al alcance de todos, de todo el mundo, cuando porta la palabra. Intervenciones a partir de un corte sobre la superficie discursiva, donde luego del mismo surgirá el sujeto. El corte es el modo más eficaz de la intervención y de interpretación psicoanalítica, y Lacan se opone a que esté preestablecido. El sujeto no resulta un sinónimo de individuo, ni es una manera de nombrar a la persona, sino es una construcción que se origina en el lenguaje. El lenguaje gestado en el campo del otro, es decir, de la cadena significante, constituyen al sujeto. Por lo tanto, como dice Lacan, hablar de sujeto y no de sostener la hipótesis que otras corrientes emplean, que el paciente es un individuo, nos permite la posibilidad de no creer que el tratamiento lo necesita en el consultorio con la presencia corporal. Sería importante darle lugar en el momento justo en la transferencia a dichas intervenciones en estos tiempos de pandemia, que son demandadas aún desde el otro lado de la pantalla virtual o llamada telefónica. Las redes virtuales o llamadas telefónicas son modos de sostener las sesiones que llegaron para quedarse más allá de la apertura de los consultorios con cuidados y protocolos. Podemos remontarnos a Freud en este punto donde nos dio cuenta, con algunos de sus casos, que se podía ejercer la práctica psicoanalítica por fuera del consultorio, poniendo igual en juego el dispositivo analítico con todos sus condimentos. También algunos pacientes plantean que les gustaría seguir su tratamiento de manera remota por la comodidad de no trasladarse, o porque pueden tener sus sesiones, por ejemplo, si se van de vacaciones igual. Igual esto se iría evaluando caso por caso. El psicoanálisis
es una praxis de la singularidad subjetiva. Es esta una proposición que la mayoría de los psicoanalistas, más allá de sus marcos referenciales, compartimos. La pandemia hizo y hace interrogarnos sobre la pertinencia del ejercicio del psicoanálisis a través de redes virtuales. Nos lleva a resignificar algunas coordenadas de nuestro modo de sostener el lazo social, en la medida que, como dice Lacan en Dirección de la Cura y Principios de su Poder, el analista sin duda dirige la cura, y no debe dirigir al paciente, debe dirigir el tratamiento. Y como Lacan también dice, que el analista debe estar a la altura de la subjetividad de la época. Es más que posible ejercer nuestra práctica en estos tiempos que nos toca vivir y sostener e incluir todas las estrategias y herramientas que estén a nuestras manos. Pero seguir manteniendo la misma ética y poder sostener un espacio para la expresión del sujeto, dando cuenta que la palabra circula eficaz a pesar de la ausencia corporal. Hasta ahí es mi trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Laura, a Lorena, a Diego y a Andrea por sus presentaciones y trabajos. Y hacemos entonces lugar a preguntas y comentarios. Como no los veo a todos en la pantalla, en todo caso, si quieren hacerme una señal por el chat, así les doy la palabra. Tenemos un ratito para dialogar a partir de las presentaciones de los colegas. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo simplemente voy a hacer para preparar el ambiente del diálogo, mínimos comentarios de lo que pude haber escuchado de cada uno de ustedes. Entonces, con Laura, bueno, me quedé muy interesado en esta diferencia que planteas, Laura, y que nos traes entre lo cómico y el chiste, ¿no es cierto? La importancia del humor y esto que traías respecto de el amor y lo cómico. Lo dejo ahí para ver si se puede abrir un poquito más. Respecto de Lorena, me quedaba pensando en esta palabra que tanto se difunde en relación a la ternura, ¿no? Sobre todo esta huella que deja Ulloa, y que me parece muy importante de trabajar y desplegar en el psicoanálisis, ¿no? Porque lo que me cuesta pensar allí es esto que traías de la empatía, ¿no? Porque creo que es un imposible esto de poder estar en el lugar del otro, que creo que es lo que propondría la empatía, ¿no es cierto? A diferencia de lo que propone un psicoanálisis. Lo dejo abierto para seguir conversándolo. En relación a lo que traía Diego, te quería preguntar, Diego, ¿cómo pensás esto de pérdida de goce? Si respecto de la pérdida de goce, ¿no? Que implicaba, como vos traías, la plusvalía y el plus de goce, si podríamos hacer lugar a algo que me parece muy interesante, que es la transformación de goce que propone un análisis, y no una pérdida, sino transformar, ¿no? Si estamos habitados por el capitalismo, nacimos en el capitalismo, ¿cómo salir del consumo y pasar a la producción para cada sujeto, caso por caso y a cada vez? Y en relación a Andrea, interesante lo que planteas en relación al cuerpo. Acompaño tu presentación al respecto de las diferencias entre cuerpo y organismo. Estoy de acuerdo con que, a pesar que la práctica haya sido a partir de los dispositivos virtuales,
de los cuales hemos podido usufructuar a tal punto que podemos atender a distancia, cuando antes no era tan común, algo que había traído tu compañía en relación al eco en el cuerpo de un decir, ¿no? Para pensar con ustedes, ¿acaso si el cuerpo no está presente igual? Porque las palabras del analizante son las que hacen resonancia en el cuerpo del analista, más allá de la no necesaria o necesaria para cada caso presencialidad o presencia de los cuerpos. Bueno, dejo abierto esto como un mínimo recorrido para si quieren dialogar. Levanten los micrófonos porque somos poquitos y podemos conversar. Les doy la palabra a ustedes. Bueno, yo puedo aportar algo respecto de lo que decías, Pablo, con respecto a mi trabajo en relación a esta diferencia, ¿no? o esta conjunción entre el amor y lo cómico. A mí me parecía que, bueno, el relato en este caso del libro me permitió como poder, de alguna manera, significar ciertas cuestiones que se juegan en la transferencia y que en este caso el personaje, con el uso de la ironía y bueno, el humor que puede causar, ¿no? El modo de relato que tiene y de producción inconsciente también, ¿no? Que hay ahí, produce un lazo, es decir, de alguna forma está en juego la transferencia simbólica y para diferenciarlo de lo que podría ser el odio, que durante el relato el personaje lo dice de distintas maneras, me parece que esto está por fuera, digamos, del amor obviamente, y también del lazo, ¿no? Del lazo simbólico que se puede establecer al otro y del lazo social también. No sé si a alguien se le ocurre aportar algo más. Bueno, les recomiendo que lo lean el libro, si quieren y tienen tiempo. Es un libro donde la narrativa por momentos es muy larga, pero el personaje es neuróticamente cómico, digamos, y bueno, está bueno. Sí, yo quería decir respecto del trabajo de Cártel, cómo fue un trabajo en común en que intercambiaron, pero en la diferencia temática que tomó cada uno, realmente resultó producto propio de cada uno, fruto del trabajo en común, pero con el sello de cada uno se lee claramente la singularidad de cada trabajo, ¿no? Cosa que celebro. En el trabajo de Lorena, ella misma aclara que hay algunos términos que usa de Ulloa que no son lacanianos, es decir, que se prestan a confusión como autonomía, empatía, digamos, pero bueno, ella respeta el lenguaje del autor que cita para tener a cuento el colofón del caso, ¿no? La ternura que emerge al reescribir su historia en el último párrafo del historial que presenta. Entonces, bueno, está bien que respete al autor y aclaró cómo recupera cada uno de los términos en un lenguaje que no es lacaniano. Digamos, creo que vale para, como dijo, autonomía, empatía, etc. Y respecto de lo de Diego, sí hay una pérdida de goce para que se instale un sujeto. Sin pérdida de goce no hay sujeto que se instale, pero algo se recupera. Cuando la dura del sujeto, algo de ese goce se recupera como plus de goce
o causa de deseo. Bueno, son los comentarios que se me ocurren respecto de lo que quedó puesto en cuestión. Bueno. Sí, la referencia que yo introducía respecto de la pérdida era tomando, bueno, lo que debido al otro está perdido, ¿no? Esta referencia del seminario 16, ¿no? Digo, siguiendo lo que planteaba José recién. Pero bueno, me pareció interesante el término de transformación, ¿no? que vos ahí propones. Sí, interesante, gracias Diego, interesante el redondeo que hiciste, José, muchas gracias. Solamente eran algunas puntas para empezar a poder causar a partir de lo que deja el decir de cada uno la conversación de todos. Entonces, bueno, siendo las 12:30, hemos sido súper puntuales. Yo quiero felicitarlos y destacar lo mismo que dijo José, que se nota el trabajo de Cártel en esta presentación y la singularidad de cada una de las posiciones de los analistas que constituyen este cártel. Les agradecemos enormemente en nombre de la escuela, de Cártel de Carteles. Los despedimos con un aplauso y seguimos escuchando los trabajos. Buen día Gracias a para ustedes. todos. Buen día para todos. Buen día. Chau, chau.